Yo soy Jacqueline Arroyo, soy líder juvenil del municipio de Teorama, proveniente de la provincia de Ocaña. Soy comunicadora social y hago parte de la corporación Teorama Sos Vos, una corporación que defiende los derechos de los niñas, adolescentes y jóvenes de la región del Catatumbo a través de acciones comunitarias y sociales, sin ánimo de lucro. De esta manera puedo mencionar que a través de nuestra experiencia, no solamente como líder juvenil, sino también como alguien que ya ha tenido experiencia en intervención social, que ha tenido experiencia en contacto con población vulnerable, con población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con población víctima, con jóvenes víctimas, hemos podido observar ciertas medidas o ciertas acciones que es importante resaltarlas y que actualmente tienen mucho que ver con la incidencia política y social que tienen los jóvenes. Para dar respuesta a la primera incógnita que dice que cómo se ve personalmente en la participación de los jóvenes en los procesos políticos que se viven en el municipio y que tanto participan en las contiendas electorales. Puedo mencionar que la población joven además es un alto porcentaje, tiene un alto porcentaje y que nosotros bien podríamos montar un candidato perfectamente, posicionar a alguien de nuestra línea o área y de esa manera obtener también favores en cuanto a la juventud, obtener también una línea que ayude a los derechos de los jóvenes y pues también obviamente que incluyan los niños, niñas y adolescentes. En este orden de ideas puedo mencionar que los jóvenes actualmente tienen una mejor participación, tienen un mayor porcentaje de visibilización a nivel institucional, es decir, ya son reconocidos en diferentes espacios que obviamente se requiere mayor intervención, que todavía falta hacer más incidencia, que todavía hace falta mostrarse un poco más en cuanto a este proceso, pero sí se ha visto un gran avance frente al tema. ¿Qué piensa y cuál es la posición frente a la protesta social que inició el 28 de abril? ¿Cuáles son para usted sus repercusiones? ¿Cree que los jóvenes deben participar en estas protestas? Obviamente, como líder juvenil, como joven, como una profesional en el área de humanidades y área social, estoy muy segura que esta clase de acciones que permite que los jóvenes tengan mayor visibilización es muy importante. Lo que se realizó el 28 junto con todo este movimiento que lograron eh, mover fibras de todos los jóvenes y de toda Colombia, se pudo demostrar que se puede generar un cambio, que el cambio depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro trabajo y de nuestra incertidumbre en el sentido de que podemos generar un cambio, podemos generar una posición que favorezca a los jóvenes y eso se evidenció en las protestas, que obviamente pues se puede demostrar que nosotros podemos hacer un cambio de manera pacífica, que podemos hacer un cambio a través de acciones sociales, que podemos hacer un cambio a través de movilizaciones, que sí lo hicieron los jóvenes, que obviamente se vio también muy mal presentado porque muchos quieren atacar a los jóvenes diciendo que lo que hicieron fue vandalismo, pero eso es falso. Toda esa clase de acciones o de actitudes que demostraron otras entidades que no voy a ahondar en esto, pero que de alguna manera quisieron ver o hacer ver a los jóvenes como malos, fue sinceramente porque tuvieron temor de lo que nosotros podemos llegar a hacer, del impacto que tiene la juventud en Colombia actualmente. Desde la perspectiva de la protesta social, ¿qué piensa del presente y cómo repercute en este futuro? ¿Cómo sueña el porvenir? ¿Cree que las decisiones que han tomado las administraciones municipales en materia de juventud han sido acertadas? El proceso de intervención social, el proceso de muestra juvenil para los jóvenes, teniendo en cuenta que se es joven desde los 14 hasta los 28 años en normativa legal y se es joven también para los jóvenes rurales hasta los 35 años, se tiene que tener presente que esta clase de acciones sí repercuten en el futuro, cuando es nada más en lo de ahorita. Ahora se empezaron a ver que los jóvenes se dieron a conocer. Fue un plus en el que se demostró que la juventud es fuerte, que existen muchísimas puertas que se abren, puertas sociales y puertas de intervención institucional que se abren para la defensa de los derechos de los jóvenes.
se pudo evidenciar que el futuro depende de nosotros, de que no nos rindamos, de que sigamos en la lucha. Y es que esta protesta no termina. Las movilizaciones se siguen presentando y se siguen presentando por el hecho de que nosotros todavía tenemos muchas cosas por las cuales luchar y no nos rendimos. Si algo nos caracteriza a los jóvenes es que no nos rendimos ante eh, ante nuestros proyectos, ante nuestro trabajo, y la idea de esta clase de acciones, de esta clase de movilizaciones o de incidencia social y política se hace con el fin de garantizar en un futuro una mejor visibilización para nosotros, una mejor participación, que obtengamos un espacio más grande en este proceso y que realmente nos reconozcan como importantes, que realmente vean que nosotros tenemos y merecemos ser escuchados, ser atendidos, y que lo que nosotros hacemos es para el beneficio no solamente de la juventud, sino también del país. La siguiente pregunta dice: ¿qué opina del consumo de sustancias psicoactivas? ¿Cree usted que el consumo de las mismas tiene consecuencias? ¿Existe control a la distribución de sustancias psicoactivas en cuanto al microtráfico, o por el contrario, las mismas se distribuyen fácilmente en la ciudad? Para nadie es un secreto que esto, que no es nuevo además, que tiene muchísimos años, que se ha atacado durante muchísimos años, y que es más, anteriormente se veía más como tabú y que actualmente pues se habla más claramente de lo que está pasando, es una falla en el sistema. Las medidas que se toman para disminuir o para atacar esta problemática, que obviamente perjudica a la juventud, que nos atrasa muchísimo y que no nos permite avanzar, no son las adecuadas. Las medidas que se toman son incorrectas, porque es que hasta el momento no ha funcionado lo que se ha hecho. Los jóvenes siguen consumiendo sustancias psicoactivas, el microtráfico no para nadie es un secreto que es un problema social y un problema de seguridad que ha vivido Colombia durante muchísimos años, y que obviamente requiere una intervención inmediata. Que las medidas que se tomen sean eficaces, que sean de verdad. Los jóvenes sí están teniendo esa clase de problemas, pero ¿qué estamos haciendo para detener esto? ¿Qué estamos haciendo para realmente generar un impacto y para realmente atacar el problema de raíz? Porque muchas veces el problema no radica solamente en generar prohibiciones, sino que también hay que irnos un poco más a la parte psicosocial. Porque los jóvenes deciden acudir a esta clase de drogas, porque los jóvenes no determinan o no canalizan las consecuencias de esta clase de acciones. Eso tiene un trasfondo, eso tiene un estudio que se debe realizar detalladamente, y cada una de estas acciones debe ser analizada también desde el ámbito psicosocial, para que obtenga una respuesta más a atacar la causa que la consecuencia, que obviamente la consecuencia también hay que atacarla en su debido momento. ¿Cómo ve la gestión de la administración municipal frente al consumo de sustancias psicoactivas? ¿La policía es efectiva? ¿Es complaciente? Bueno, como te digo, las medidas que se toman deben ser más eficaces, y yo le apostaría un poco más al área del antes de. Es que después de que las personas o que los jóvenes entran a este mundo de las sustancias psicoactivas es muy difícil salir de él, o es muy difícil atacarlo. Pero si nosotros hacemos un prevenir de que los jóvenes ingieran sustancias psicoactivas, un prevenir de que los hogares no sean un foco de empuje a esa clase de situaciones, podemos generar un impacto. Realmente yo estoy muy segura de eso, y lo veo desde el área más humanística, desde el área más social, desde el área más de intervención pues en los hogares, de intervención profesional. Realmente la salud mental es fundamental en esta clase de acciones, y estoy muy segura que muchos de los problemas que viven los jóvenes actualmente o la niñez actualmente radican en poder brindarle acompañamiento y apoyo psicológico, apoyo psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Qué papel juegan en el consumo de sustancias psicoactivas los grupos ilegales dedicados al narcotráfico, que se valen de él para financiar sus actividades ilícitas? ¿Tienen presencia en tu ciudad? Claramente, no solamente en el municipio, no solamente en Ocaña, no solamente en la región, a nivel nacional. Eso es una problemática que se vive, que se puede observar en todo el país.
y que perjudica no solamente a los jóvenes, sino que tiene un porcentaje de población que afecta muy alto, una tasa muy alta que realmente es muy preocupante y que obviamente tiene mucho que ver con toda esta violencia que se vive en el país, tiene mucho que ver con los problemas de seguridad que vivimos en el país y que podría tener una mejor eh, medida, que podrían existir mejores medidas para atacarlo, pero que hasta el momento ha sido nuestro talón de Aquiles. Colombia vive esta clase de problemáticas y realmente es triste ver que las medidas que se implementan no son las suficientes o se requieren medidas más acertadas. Yo no diría drásticas, sino más bien más acertadas. ¿Qué papel juegan en el consumo de sustancias psicoactivas? 7. ¿Conoce algún tipo de oferta ilegal que dichos grupos le hayan a los jóvenes? ¿Ha sido contactado por alguno de estos grupos? Bueno, no conozco directamente eh, las implicaciones directas de alguien que haga esa clase de acciones, pero estoy muy segura que los jóvenes que sí están más en el mundo de la drogadicción, por decirlo así, tienen muy claro cómo inició todo, tienen muy claro cómo fue este proceso y por qué iniciaron, o el amigo que le prometió, o el amigo que le ayudó, le impulsó a que pudiesen ingresar a este mundo que realmente es muy difícil eh, de evadir, por decirlo así. Teniendo en cuenta que estamos inmersos en distintos tipos de violencia, violencia de género, violencia política, violencia intrafamiliar, delincuencia, entre otras, ¿se ha visto afectado por algunas de las violencias? Narre su experiencia particular. La violencia no solamente se ve en género, no solamente se ve desde las casas, la violencia se ve en todas partes. Es que vivimos en un país donde prima la violencia, vivimos en un país donde es más fácil atacar a los demás porque no nos gusta su pensamiento, donde es más fácil creer que el otro, como no tiene razón, entonces, y yo soy quien tengo razón, entonces debo ser despectivo o despectiva con esa persona. Y es ahí donde tenemos que observar un poco más el trasfondo de la violencia. A nivel personal sí he vivido diferentes aspectos en violencia, ya sea violencia psicológica o violencia física, porque es que desde niña tuve que padecer de situaciones de bullying, matoneo en el colegio o en la escuela y crecí con ese problema de sentir o de poder vivir física y psicológicamente la violencia. Entonces nuestros compañeritos se convierten en un foco de violencia también cuando atacamos a los demás, cuando dejamos o permitimos que existan esta clase de acciones en los colegios. Y también la indiferencia ante esta clase de acciones es una manera de violencia. Cuando yo sé que a alguien lo están agrediendo física o psicológicamente y me quedo callado porque a mí no me importa, porque no me interesa o no me incumbe, estoy también siendo violenta. Estoy siendo violenta porque estoy atacando, estoy favoreciendo al victimario y perjudicando a la víctima, porque la víctima siente que no es escuchada y entonces la violencia también empieza a ser personal, empieza a ser autónoma. Entonces uno se apropia de esa clase de cosas y normaliza lo que no se debe normalizar. Violencia de género en muchísimos aspectos. Para nadie es un secreto que muchas veces las mujeres no tenemos el poder de visibilización o de valentía que muchos hombres tienen, y soy muy partidaria de la equidad y de la igualdad. No me voy a los extremos tampoco en muchas cosas, pero sí considero que podría existir también un respeto ante el género, un respeto ante las mujeres, ante la violencia. Y voy a hacer un paréntesis aquí muy importante, y es que se puede observar en muchísimos aspectos que realmente estamos acostumbrados a la violencia, y es que a veces vemos casos, y lo he visto, casos en los que las mujeres son violentadas sexualmente, que son violentadas psicológicamente, y a las personas, y no hablo solamente de hombres, hablo de mujeres que también lo hacen, deciden apoyar al victimario, deciden apoyar a la persona que agrede, simplemente por el hecho de querer conocerla y de decir pues, que han convivido diariamente con esa persona y que no parece un mal ser humano,
Y a veces revictimizamos a la persona que es afectada directamente, solo por el hecho de que yo creo que la otra persona no es mala. Esta clase de acciones también son consideradas violencia, aunque nosotros no lo creamos, aunque digamos, pues es que en ningún momento insulté a la víctima, lo hicimos en el momento en que desconfiamos de su palabra y lo hicimos en el momento en que decidimos apoyar a la persona que realmente falló. ¿Considera usted que la política de seguridad de la administración municipal es suficiente para enfrentar las distintas violencias que suceden en el municipio? Se requieren muchas medidas todavía para atacar la violencia física, psicológica, social. Todavía hacen falta muchas medidas porque podemos observar las altas tasas de violaciones, las altas tasas de abusos, las altas tasas de violencia intrafamiliar, las altas tasas de violencia, las altas tasas de asesinatos de líderes sociales. Y esto es un claro ejemplo o una guía muy clara y evidente de que las medidas necesitan reformularse, de que no han sido efectivas o de que no han dado el cumplimiento que deberían. ¿Considera que la oferta académica de las instituciones de educación superior en el municipio está relacionada con las necesidades que se evidencian? Totalmente. ¿Es suficiente? ¿Es de fácil acceso? Obviamente. Cuando nosotros tenemos acceso a la educación superior, cuando después de terminar nuestro bachillerato o nuestro técnico académico, y no tenemos la oportunidad de acceder a una educación superior, estamos en desventaja ante toda clase de situaciones, estamos en desventaja ante muchísimas cosas que pueden arrastrarnos a los caminos no adecuados. Por eso yo siempre he considerado o soy partidaria que la mejor manera de erradicar la violencia, la mejor manera de erradicar los problemas que tiene este país es a través de la educación. Un colombiano educado es un colombiano que aprende a tener valores, que aprende a defenderse adecuadamente, que aprende a respetar los derechos de los demás. Obviamente eso no garantiza que un profesional sepa tratar a todo el mundo, porque sabemos que hay gente que no tiene empatía, pero sí sé y estoy muy segura que un Colombia educado es un Colombia que va a progresar, un Colombia que va a mejorar. Notemos el ejemplo de los países desarrollados que sí cuentan con oportunidades académicas y que sí cuentan con oportunidades de educación superior. Y toda esta clase de problemáticas que acabamos de mencionar son nulas. ¿Existen suficientes espacios para la recreación, el deporte, las artes y la cultura? ¿Es fácil acceder a ellos? ¿Cuáles son los lugares que más frecuentan los jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué actividades se realizan ellos? Bueno, yo siempre he sido partidaria también de que el deporte y las artes son la mejor herramienta para salir de cualquier acción negativa que esté perjudicando nuestras vidas. Y sí hay que aclarar que los jóvenes son muy acertados en cuanto al deporte, en cuanto al arte, en cuanto a la cultura, y que sí le apuestan muchísimo a esto. Y se necesita obviamente generar espacios que a ellos les interese, los mueva, los motive a seguir o a continuar con este proceso. Y por eso estoy segura que esta clase de acciones o esta clase de actitudes nos ayudan favoreciendo obviamente los espacios donde los jóvenes puedan realizar deportes. El deporte que más practican, por decirlo así, y no lo digo yo, lo dice creo que la mayoría de las personas, es el fútbol. Muchos practican el fútbol o el microfútbol, pues muy seguido. No solamente lo hacen en campeonatos, no lo hacen solamente en competencias, sino que también lo hacen por entretenimiento. Y yo consideraría que una buena herramienta para erradicar violencias, para erradicar drogadicción, para erradicar cualquier problema social o político o comunitario que se presente en una comunidad, la mejor herramienta siempre va a ser el deporte, la educación y las artes. ¿Qué tipo de actividades realizan en el municipio los jóvenes? Bueno, ¿qué otras organizaciones artísticas, culturales, religiosas, educativas realizan actividad para los jóvenes? ¿Ha participado en ellas? Bueno, los jóvenes somos muy activos y hablo de somos porque pues yo también soy mucho de participar en actividades culturales. Pues yo no soy de deportes, pero sí participo mucho en actividades de artes escénicas.
hago parte de grupos de teatro, hago incidencia social como lideresa juvenil, hago incidencia social a través de mi profesión, de los proyectos en los que he participado, que han sido proyectos sociales de atención a población vulnerable y de atención a población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y hasta víctimas del conflicto, que realmente son entretenimientos para mí porque disfruto ayudar, porque disfruto realmente generar un impacto a través de mi profesión, a través de mis conocimientos. Y estoy muy segura que los jóvenes siempre buscan un método de escape de su realidad, un método de escape de cualquier situación que los agravie y que los encierra en su mundo. Y estoy muy segura que esos métodos de salida, la primera opción, siempre van a ser a través de la cultura, a través del deporte, a través de los grupos, a través de líderes, en fin. Ahí la labor no solamente de las instituciones, sino también de las personas que nos encargamos del área social y como jóvenes y como sabemos cómo funciona esta situación, es poder generar esta clase de espacios. Entonces están los grupos deportivos, están los grupos de danzas, teatro, artes plásticas, están los grupos de incidencia social, por ejemplo, a través de la Corporación Teorama Sos Voz, en la que pertenecemos un grupo de jóvenes. Tratamos de realizar actividades sin ánimo de lucro a jóvenes, a niños que quieran salir de su rutina también, y lo hacemos a través de la cultura, el arte y la educación y del deporte, y a través de acciones ambientales. Y esto nos sirve también para poder realizar un mapeo y observar cuáles son las preferencias de los jóvenes, qué les motiva, qué quieren hacer para sus futuros. Esto nos sirve a nosotros también como un diagnóstico que en un futuro nos podrá también funcionar para poder generar nuestras propias iniciativas de fortalecimiento organizativo y nuestras mejorías en cuanto a corporación. ¿Influye el acompañamiento familiar en el posible consumo de sustancias psicoactivas o las vinculaciones de grupos ilegales? Lo dije desde el inicio. Estoy muy segura, muy segura que la atención a población que se ve inmiscuida en esta clase de acciones es a través, que esa atención es a través del apoyo psicosocial. El ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente en el que nos desarrollamos, influye directamente en todo, no solamente en eso, en todo, en nuestro futuro, en nuestro comportamiento, en nuestra salud mental, en nuestro estado de ánimo, en todo. Por eso es importante poder realizar una intervención familiar, poder realizar apoyo social, poder realizar un impacto en las familias, en los hogares, en el ambiente que realmente es importante para nosotros. De nada nos sirve atacar a través de medidas, de nada nos sirve atacar a través de acciones, de nada nos sirve crear una normativa que prohíba ante todo caso el consumo de sustancias, o de nada nos sirve que se hayan prohibiciones para pertenecer a grupos ilegales si nosotros no atacamos el anterior, o sea, el trasfondo de todo eso, la raíz. ¿Por qué los jóvenes deciden irse a los grupos armados? ¿Por qué los jóvenes deciden consumir sustancias psicoactivas? El por qué es muy importante. Y hay que verlo más desde esa área, del área humanística, del área social, del área realmente que importa en el ser humano, que es el ser. Y mi idea de familia siempre va a ser aquella que brinda apoyo, aquella que no desmotiva, aquella que esté sana mentalmente. Una familia sana mentalmente podrá replicar mensajes reales, mensajes que sirvan, mensajes que sean de producción, que sean productivos. Estoy segura que cuando ataquemos esta clase de acciones no beneficiarias, que no nos ayudan a, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, como por ejemplo la violencia psicológica, entonces vamos a mejorar en muchísimos aspectos. Y entonces la familia es el pilar fundamental de nosotros y de nuestro éxito. Bueno, muchas gracias. Es de saberse que es importante que todos y cada uno de nosotros atendamos nuestro ser, nuestro interior, nuestro sentir, para poder generar un impacto en los demás. Todo lo que sabemos o lo que somos lo debemos replicar, pero para bien de todos los que hacen parte de nuestra vida o los que de alguna manera nos rodean, directa o indirectamente.